Muy bien, pues muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana. Para mí es un privilegio el estar aquí con ustedes, el estar aquí en Ecuador y particularmente aquí en Quito. El problema de estar en una ciudad tan hermosa es que ya no me quiero regresar a México este domingo, pero de verdad es un gusto estar aquí con todos ustedes y en esta mañana vamos a estar conversando en torno a una herramienta que Editorial CLIE preparó durante muchos años, específicamente para que pudiera ser publicada en el año del centenario de la Editorial CLIE. Editorial CLIE ha tenido desde su fundación, hablando de 1924, el propósito de elaborar herramientas de calidad para ayudar a la iglesia cristiana, a los pastores, a los estudiantes de seminario, profesores y a todo creyente en general a conocer más las Escrituras, a conocer más a nuestro Señor. Porque al estudiar más a profundidad las Escrituras, más conocemos a Dios, más lo amamos, más lo obedecemos, más lo adoramos y también cuanto más conocemos a Dios a través de las Escrituras, también podemos llevar de mejor manera el Evangelio ante la sociedad y la cultura que nos rodea. Por eso Editorial CLIE desde hace 100 años tuvo la intención precisamente de llevar este proyecto a ser de bendición para la iglesia de habla hispana. Samuel Vila, fundador del Editorial CLIE, precisamente tuvo en su corazón, inspirado también seguramente por el Señor que lo llevó a esto, poner en marcha una editorial para que los líderes, pastores, estudiantes y creyentes de habla hispana tuviéramos a nuestro alcance la misma riqueza de herramientas para el estudio de la palabra que los pastores disfrutaban en el idioma inglés. Esto se debe a que Samuel Vila estudió directamente con un discípulo de Carlos Spurgeon en Inglaterra. Y al conocer la biblioteca de este impresionante seminario y observar la gran cantidad de herramientas que se tenían disponibles en inglés, él dijo, como español, él dijo: quiero poner en marcha una editorial para que traduzca todas estas herramientas para el pueblo de habla hispana y también, por supuesto, generar herramientas desde nuestro propio idioma. Y es por eso que en 1924 se publicó lo que hoy en día es el libro fundacional del Editorial CLIE, publicado en 1924 por el pastor Samuel Vila. Este libro fue muy importante para su época, ya que tenía un contenido fuertemente apologético, de defensa, que precisamente llevaba por título a las fuentes del cristianismo. Este libro no era un libro devocional o un comentario bíblico, sino una obra apologética contundente que se escribió precisamente en un contexto de fuerte oposición hacia los evangélicos en la España católica de la época. Por ello, el objetivo de este libro, como lo vemos en pantalla, en palabras del propio autor, era demostrar que el cristianismo evangélico no ha sido ni es una religión nueva inventada por los reformadores, sino que mantiene una línea de continuidad hacia el pasado, hasta el cristianismo de los primeros siglos. Eso sí, purificado, remozado, limpiado de tradiciones inciertas y abusos doctrinales derivados del paganismo. Pero este contenido fue tan importante
porque, como vemos en este resumen, en esta intención del libro, había en aquella época una acusación de la Iglesia Católica Romana de aquella época en España, que tachaba al protestantismo o a la Iglesia evangélica de ser una secta moderna, inventada en el siglo XVI por los reformadores, y acusaban a la Iglesia evangélica de haberse apartado de las fuentes de revelación. Por eso este libro venía estructurado de una manera muy interesante. En primer lugar, presentaba lo que enseñaba la Iglesia de Roma en aquel momento, después lo contrastaba con lo que dice la Biblia y después lo reforzaba con citas de los padres de la Iglesia que hoy vamos a estudiar, demostrando así que los reformadores, los más representativos, Martín Lutero, Juan Calvino, no se habían alejado de nuestras raíces históricas cristianas, sino que realmente ellos venían en continuidad con el pensamiento de los padres de la Iglesia. Por eso vemos que este libro, A las fuentes del cristianismo, fue un libro tan importante en aquella época, porque mostraba que nuestra fe tiene una línea ininterrumpida de pensamiento que nos conecta directamente con la predicación apostólica y por tanto conectándonos directamente con Jesucristo y la predicación del Evangelio. De hecho, tenemos registros que en debates públicos don Samuel Vila lanzaba esa pregunta ante aquellos que acusaban de esto a la Iglesia evangélica. Él decía: ¿y ustedes nos acusan de habernos apartado de las fuentes de revelación, de desviarnos de la enseñanza de los santos padres? ¿No será que los que se desviaron tanto de las enseñanzas de la Biblia como de los santos padres son más bien ustedes? El impacto fue tan fuerte de este libro que la Conferencia Episcopal Española encargó la publicación de 16 libros buscando refutar capítulo por capítulo el peligrosísimo libro de Samuel Vila, que de hecho llegó a figurar en la lista de libros prohibidos de la época. La lectura de este libro provocó la conversión de prominentes sacerdotes como Luis Padrosa, José Borrás y tal vez el más conocido, Francisco Lacueva, que después vino a ser autor y editor de la editorial CLIE. Pero con esto, hermanos, quiero mostrarles cómo desde el inicio, desde el nacimiento de la editorial CLIE, se ha tenido un compromiso con una teología protestante evangélica sólida, informada y conectada con nuestras raíces históricas. Por eso, a 100 años de la publicación de A las fuentes del cristianismo en 1924, que como escuchamos era un libro con un gran valor patrístico e histórico, ahora a 100 años CLIE ha publicado no un tratado sencillo como fue este libro fundacional, sino ahora una Biblia de estudio con más de 12,000 notas tomadas de las fuentes patrísticas, con más de 3,000 páginas de contenido que vamos a ver a continuación. Y quiero expresarles, hermanos, que la intención es la misma que hace 100 años. La intención es que la Iglesia protestante evangélica de habla hispana conozca su fe, profundice en su fe, que conozca los orígenes de la Iglesia cristiana, su contenido, su historia, ya que al conocer esta parte podemos afirmar nuestras raíces
y nuestra identidad como iglesia cristiana. Por eso esta Biblia rinde un homenaje a nuestra obra fundacional y también al centenario de la editorial CLIE. Como decíamos, buscando que la iglesia conozca su fe, si es necesario, confronte su fe, profundice en ella y de esa manera pueda compartirla con mayor precisión y efectividad en el contexto actual latinoamericano. Esta Biblia, hermanos, fue galardonada el año pasado por los premios CEPA, que es la Asociación de Editoriales Evangélicas de Habla Hispana, como la Biblia del año dentro del ámbito editorial cristiano y también como la Biblia de estudio del año por su importante contribución a la iglesia cristiana evangélica. Y no es algo nuevo de parte de la editorial CLIE. CLIE a lo largo de estos años, a lo largo de 100 años, ha publicado obras representativas sobre el estudio de la teología, la doctrina y la historia de la iglesia. No sé si alguno de ustedes recuerde algunos de estos libros clásicos de la editorial CLIE. Por ejemplo, el libro de los mártires de John Fox. También tenemos aquí Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea y tal vez uno de los libros más conocidos publicados por CLIE, La historia del pensamiento cristiano del doctor Justo González. Y también recientemente hemos publicado, por poner otro ejemplo, El Tesoro de David, que son 3 volúmenes de un comentario de Carlos Spurgeon a los Salmos, que fueron editados, traducidos y ampliados por Eliseo Vila, que es el hijo del fundador, hijo de Samuel Vila y también actual presidente de la editorial CLIE con alto contenido patrístico. Y, por supuesto, para el año del centenario de CLIE, para nuestro catálogo editorial del 2024, que, por cierto, ustedes pueden ver la portada del catálogo del 2024, hace un homenaje a la portada del libro A las fuentes del cristianismo, ¿no? Bueno, a raíz de esto también hemos lanzado una nueva serie titulada Raíces a las fuentes del cristianismo, con este primer volumen titulado Curso de Teología Patrística del doctor Javier Picasa, Historia y Doctrina de los Padres de la Iglesia, un libro extraordinario que resume esta época de la historia y también ya recibió un premio por los premios CEPA como el libro original del 2024 también por el contenido. Otro texto que hemos publicado es Vida en la Trinidad de Donald Fairbairn, también es una introducción a la teología con la ayuda de los padres de la Iglesia y recientemente hemos publicado ya el tercer volumen de esta colección titulado El Credo Niceno del doctor Philip Gary, que precisamente hablaremos de él en esta charla y que también pueden encontrar estos volúmenes de esta nueva serie al final en la mesa de las sociedades bíblicas y estaremos, por supuesto, expandiendo esta colección en los años posteriores. Y bueno, podría yo aquí pasar una hora hablando de todos los textos que hemos publicado al respecto y que ustedes también pueden encontrar con las sociedades bíblicas, como les decía, que vienen a sumar a una gran cantidad de textos que se han traducido ya sobre patrística. Y bueno, también esta investigación hemos tomado también de algunos viajes que hemos realizado, particularmente a Italia y a otros países, buscando más información al respecto. Pero después de estas palabras iniciales, porque es importante que ustedes conozcan el porqué de esta publicación, que conecta con nuestro libro fundacional, A las fuentes del cristianismo. Ahora, en los próximos minutos, nos vamos a adentrar en la patrística como tal.
Y antes de yo comentarles las características de esta Biblia de estudio, lo que encontrarán en ella, cómo se formó, cómo se realizó, cómo la pueden ocupar en sus estudios bíblicos personales, familiares o en la elaboración de sus sermones, etcétera, etcétera, primero es necesario conocer como tal qué es la patrística. Porque esta Biblia de estudio, que es diferente al resto de las Biblias de estudio que ustedes encuentran en cualquier librería o biblioteca cristiana, esta Biblia de estudio depende de ese marco contextual para que se pueda entender y aprovechar de la mejor manera. Entonces vamos a hablar precisamente sobre qué es la patrística, qué estudia esta ciencia. Y bueno, a manera de panorama general, es importante recordar que nuestra fe cristiana tuvo sus orígenes en Israel, específicamente en la región de Judea y más notablemente en la ciudad de Jerusalén. Y considerándose a sí mismo como una continuación, como un desarrollo del judaísmo, vemos que el cristianismo inicialmente floreció en regiones asociadas con el judaísmo. Sin embargo, algo que llama la atención de manera sorpresiva, tanto del punto de vista histórico, geográfico, antropológico, sociológico, es que el cristianismo, ese mensaje de la resurrección de Cristo, de la salvación en Cristo, rápidamente se empezó a extender a regiones vecinas fuera de Israel. Gracias principalmente a los esfuerzos evangelísticos de los primeros cristianos como Pablo de Tarso, que lo vemos sus viajes misioneros en el libro de los Hechos. Pero lo interesante es que para finales del siglo I, el cristianismo parecía haberse establecido en todo el mundo mediterráneo oriental. Incluso ya había ganado fuerza y presencia significativa en la ciudad de Roma, la capital del imperio de aquella época. Y durante esta expansión del cristianismo, que también con el paso de los siglos se fue llegando a otras regiones, por ejemplo, llegó a Alejandría, lo que hoy actualmente es Egipto, llegó a Antioquía, a Capadocia, lo que actualmente es Turquía, llegó también incluso al norte de África, lo que actualmente sería Argelia, y esta expansión que duró tal vez los primeros 500 o 600 años, cada una de estas regiones importantes donde se estableció el cristianismo desarrolló a líderes, a discípulos, que después se convirtieron en líderes representativos de cada región, que a través de sus enseñanzas, de sus escritos, ayudaron al desarrollo y precisión de la fe cristiana. Ellos también, como vamos a ver, defendieron la fe ante herejías, ante la persecución, y es un periodo importantísimo de conocer porque son nuestras raíces como iglesia cristiana. Sin embargo, a pesar de esto que ya hemos comentado solamente en la introducción, y a pesar, como vamos a ver, que en este tiempo se desarrollaron las doctrinas esenciales de la fe cristiana que actualmente nosotros aprendemos, enseñamos, creemos y confesamos, como la divinidad de Cristo, como la Trinidad, como la salvación del ser humano en Cristo, a pesar de que es un tiempo importantísimo para todas las ramas del cristianismo que encontramos en todo el mundo, porque todas las ramas del cristianismo tenemos en común estos primeros 500, 600 o incluso los primeros 1000 años de historia. Es decir, todos compartimos
el mismo tronco desde la raíz los primeros 1000 años y después vinieron divisiones, pero los primeros 1000 años lo compartimos todo como herencia, como raíz de nuestra fe cristiana. Pero a pesar de esa relevancia que encontramos en estos primeros años de la fe cristiana, lamentablemente en la Iglesia Evangélica Protestante hay un gran desconocimiento de esta época. Curiosamente, en ocasiones parece que terminamos de leer el libro de los Hechos, que fue escrito en el siglo I, ya sea en el capítulo 2, ¿no?, del Pentecostés, unos ya abandonan la lectura, otros terminan hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, pero parece que de allí hacemos un salto gigantesco en la historia y de momento nos ubicamos en este otro periodo de la historia. ¿Alguien reconoce a este personaje? Martín Lutero, ¿no? Y nos ubicamos de inmediato en la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero como pueden ver, en esta brecha de tiempo encontramos 1500 años de historia. Entonces decíamos que entre el siglo I y el siglo XVI tenemos 15 siglos, 1500 años de historia que pasamos por alto. Y la pregunta que surge inmediatamente al ver este pequeño esquema es: ¿qué pasó en esos primeros 1500 años de la era cristiana? Particularmente los primeros 600 años, los primeros 6 siglos, conocidos como la época patrística, que vamos a ver a continuación. ¿Acaso en estos primeros 1500 años o en estos primeros 600 correspondientes a la patrística, acaso no ocurrió nada en la Iglesia? ¿Acaso el Espíritu Santo no siguió obrando para la extensión del cristianismo, para la propagación del Evangelio de Jesucristo en el mundo? ¿Qué pasó en este tiempo? Y es ahí donde entra la historia de la Iglesia, el estudio de la patrística. En ocasiones hemos visitado algunos seminarios en varios países de Centroamérica y Latinoamérica, y es muy curioso que hemos visto algunos sumarios, algunas tiras de materias de estos seminarios, donde vemos, por ejemplo, la materia Historia de la Iglesia, y nos dirigimos a ver su temario, ¿no? Clase número 1, Reforma Protestante en el siglo XVI. Entonces, con eso se puede dar a entender que la fe cristiana evangélica protestante surge en el siglo XVI. Ahora, ¿cuál era la acusación que se le hacía hace 100 años a la Iglesia protestante en España? ¿Recuerdan? Exacto, que el protestantismo era una religión moderna, una secta moderna inventada por los reformadores en el siglo XVI y que no tenía conexión con el resto de la historia de la Iglesia y por lo tanto no tenía conexión con la Iglesia apostólica, con el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué se puede dar a entender eso? Por esta brecha que tenemos en el estudio de la historia de la Iglesia. Algunas otras iglesias que hemos visitado, seminarios que pertenecen a determinada denominación evangélica, incluso enseñan en su primera clase de historia de la Iglesia desde el nacimiento del fundador de la denominación. Entonces ahí no son 1500 años los que se pasan por alto, sino 2000 años que se pasan por alto.
Y de ahí pueden surgir, a lo mejor para aquellos que van iniciando en la fe, pero me acuerdo de un chico que en México finalizamos una conferencia igual y se acerca conmigo y me dice: hermano, yo pensé que la fe cristiana había iniciado con Marcos Witt, allá en 1986, cuando publicó su primer disco, ¿no? Canción a Dios. Me dice: entonces Marcos Witt no es pionero del cristianismo. No, hermano. Y ya platicamos al respecto, ¿no? Pero es algo que puede surgir, que puede pensar que surgió recientemente por el desconocimiento de estas raíces históricas de la fe. Ahora, precisamente por ello, Editorial CLIE ha buscado publicar una herramienta de estudio que nos muestre un panorama de los inicios de la Iglesia, cómo interpretaban las Escrituras los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, cómo desarrollaban sus cultos, sus reuniones eclesiales, cómo instruían las Escrituras, cómo ejercían los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor, qué papel tenía la mujer en la Iglesia, cómo defendían la fe ante herejías y divisiones, etcétera, etcétera, para tener un panorama de este periodo de la historia. Ahora, con esta introducción en mente, sabiendo la importancia de este periodo de la historia que fortalece nuestra identidad al mostrarnos que tenemos un legado vivo, un legado coherente, un legado profundo con la historia de la Iglesia, ahora vamos a adentrarnos un poco más en qué es la patrística, quiénes fueron los padres de la Iglesia y cómo contribuyeron al desarrollo de la fe cristiana. En primer lugar, vamos a responder la pregunta: ¿qué es la patrística como tal? Y esto también lo definimos porque es importante, ya que es una palabra que a lo mejor no es tan común, ¿no?, en nuestros días. También recuerdo, a manera de anécdota, una hermana, no les diré en qué país, al finalizar también la conferencia, se acerca conmigo y me dice: hermano Ángel, ¿dónde puedo conseguir esa Biblia de la Patricia? Le digo: ¿cuál, hermana? Me dice: sí, la Biblia de la Patricia que presentaron. Le digo: hermana, ¿se refiere a la Biblia patrística? Sí, eso, hermano, ¿no? Pero andaba preguntando por la Biblia de la Patricia. Yo creo que pensó que era una señora que había comentado la Biblia, ¿no?, la Biblia de la Patricia, pero es patrística, como vemos en pantalla. Ahora, la patrística, para poderla definir, es la ciencia que estudia el pensamiento de los autores cristianos en la antigüedad. Este término patrística como ciencia se empezó a utilizar por allá de 1637 por un teólogo alemán llamado Johann Gerhard. Y él empezó a utilizar este término haciendo alusión al estudio de los padres de la Iglesia. Pero este término, de donde proviene la palabra patrística como ciencia de estudio, viene precisamente de una palabra latina que a la vez se deriva del griego pater, que se traduce literalmente como padre. Y este término, este título padre, honorífico como padre, en la época del Nuevo Testamento y de la Iglesia cristiana y antigua, ya era concebido como un término que se le aplicaba en un sentido espiritual o en un sentido analógico a los maestros, a los pastores, a los líderes espirituales de la Iglesia. De hecho, ya podemos encontrar esta alusión a este término en varias epístolas de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:15, Pablo, que viene desarrollando un mensaje a los corintios, les dice:
porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí vemos esa relación de Pablo con la iglesia de Corinto como padre y como hijos en la fe. Tal vez de manera más notoria lo encontramos, por ejemplo, en la epístola a Filemón, en Filemón 1:10, donde Pablo le escribe a Filemón y le dice: te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora, Onésimo era un hijo literalmente de Pablo. No, era, si ustedes recuerdan la epístola, que es bellísima, era un esclavo que se convirtió a la fe cristiana o al evangelio por medio de la predicación de Pablo en prisión. De hecho, le dice Pablo ahí a Filemón: recíbelo como a mí mismo. Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta, porque era un amor, ¿no?, que se tenía entre Pablo y Onésimo. De ahí que Pablo le dice: mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Qué lindo. Y también Pablo hace referencia a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, ¿no? Esa relación maestro-discípulo ya lo vemos acá. Por eso vemos que ese término que era tan importante en aquella época de padre o el papá de la familia, ¿no?, de venir de ese contexto de la vida común, en ese ambiente grecorromano, del pater familias, ¿no?, que era aquel que no solamente era el progenitor de la familia, sino también era el cabeza de la familia, era aquel que cuidaba a la familia, que proveía, que dirigía a la familia. De ese uso familiar pasó a un uso de manera de analogía, ¿no?, o en un sentido figurado, a ser un pater neumáticos, es decir, un padre espiritual, ¿no?, porque identificaban como un padre en aquel momento a aquella persona que enseñaba, que educaba, que dirigía a la comunidad de creyentes. De hecho, también en el ámbito como tal de la pedagogía antigua, el maestro desempeñaba ese papel de padre, ¿no?, esa guía paternal, y el discípulo o el alumno desempeñaba asimismo ese papel de hijo, ¿no?, de alumno. Irineo de León escribió algo al respecto. Él decía: cuando una persona recibe la enseñanza de labios de otro, es llamado hijo de aquel que le instruye, y este a su vez es llamado padre suyo, ¿no? Ahora, este término, como vimos, se aplica particularmente a ese periodo de la historia, no solo por esta referencia, sino también como un título honorífico de aquellos líderes antiguos de la historia que construyeron las bases de la iglesia después de los apóstoles, que construyeron las bases de la doctrina cristiana y también de la liturgia cristiana, como la conocemos actualmente. Entonces, es un título honorífico a ellos como pioneros, como iniciadores, por así decirlo, de la iglesia cristiana. Actualmente este término ya no estaría en uso porque ya es un contexto diferente, pero tal vez lo más similar que podríamos encontrar actualmente en el siglo XXI sería, por ejemplo, a Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha, se le conoce como el padre de la narrativa moderna. A Homero, al filósofo Homero, se le conoce como el padre de la poesía épica occidental. A Isaac Newton se le conoce como el padre de la física clásica. A Gregorio Mendel se le conoce como el padre de la genética.
Y a Martin Luther King se le conoce, por ejemplo, como el padre del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, de esta manera comprendemos que este término padre de la Iglesia era un título honorífico, ¿no?, por la labor de enseñanza, de cuidado pastoral que desarrollaron en los primeros siglos, y ya conocimos también que estudia como tal la patrística, ¿no?, el pensamiento, el desarrollo doctrinal de estos hombres. De hecho, ahora veremos a continuación algunos rasgos distintivos que eran característicos de estos líderes de la Iglesia. En primer lugar, era importante en ellos la rectitud de doctrina. Ellos tenían o se sujetaban a la Sagrada Escritura como la regula veritatis, es decir, como la regla de la verdad. Y también se sujetaban a la enseñanza de los apóstoles como la regula fidei, que es la regla de la fe. Es decir, sus enseñanzas, sus sermones, sus escritos tenían que sujetarse a la Escritura y a la predicación de los apóstoles. Ellos también entendían que el texto bíblico era divinamente inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Ellos también tenían en común, y tal vez lo más importante, que todos ellos concebían o creían en Jesús como Dios. Ellos confesaban la divinidad de Jesucristo. Y por lo tanto también al leer las Escrituras, como veremos al final, Cristo era su clave hermenéutica para poder entender e interpretar las Escrituras. En segundo lugar, también era característica la santidad de vida que ellos proyectaban. Es decir, no era únicamente un tema intelectual, sino también práctico en su vida. Y esto se debe también a que, recuerden que en este tiempo, en los primeros siglos, aún no estaba definido el canon del Nuevo Testamento. De hecho, no existían los libros como tal, eran copias, ¿no? Eran extractos que se copiaban a mano y circulaban en las diferentes iglesias. Entonces, por ello, estos primeros líderes de la iglesia recibían, aparte de oralmente la enseñanza de los apóstoles, recibían esas cartas o conocían esos escritos de los apóstoles y tenían que memorizarlas. Lo memorizaban y esa memorización, esa contemplación de las Escrituras en su mente, en su corazón, los llevaba a vivir las Escrituras. De hecho, ellos citaban tanto a Pablo, tanto a los apóstoles, por supuesto, el Antiguo Testamento, que Samuel Vila decía que si por alguna razón hubiéramos perdido todas las copias del Nuevo Testamento a lo largo de la historia, que se hubieran extraviado, que se hubieran enterrado, quemado y demás, con las citas que hicieron los padres de la iglesia en este tiempo del Nuevo Testamento, podríamos nosotros reconstruir todo el Nuevo Testamento, porque encontramos en la patrística más de 1 millón de citas del Nuevo Testamento en sus escritos. Por eso mismo, el tercer rasgo distintivo era la aceptación que debían de tener estos líderes por la misma comunidad. Es decir, llegaba un maestro, un líder, y enseñaba. La iglesia tenía la responsabilidad de escuchar y de comparar si esa enseñanza que recibieron estaba de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles.
como lo hacían los de Berea, ¿recuerdan? Y cuando eran aceptados, era recibida la enseñanza, ellos también se dedicaban a compartir esa enseñanza con otras iglesias en su región. Y otro cuarto punto que se da como por entendido es la antigüedad. Los padres de la iglesia se desarrollan particularmente en los primeros 6 siglos, en los primeros 600 años de la iglesia. Algunos lo cierran hasta el siglo VIII, otros incluso se van hasta el siglo X, pero como objeto de estudio nosotros lo hemos limitado hasta el siglo VI, porque ahí vemos el desarrollo de la fe y de la doctrina, como veremos a continuación. Solamente para aquellos que nos han preguntado sobre en qué se diferencia la patrología de la patrística, simplemente mencionar que la patrología se dedica más al estudio de estos escritos, pero desde el punto de vista literario. Es como el estudio de la literatura antigua, mientras que patrística se centra en el desarrollo doctrinal de los padres de la iglesia. Ahora, vamos a adentrarnos un poquitito más para después salir y aterrizar toda esta información. ¿Cómo se clasifican los padres de la iglesia? ¿Cómo se desarrollaron, ¿no?, en estos primeros 600 años? Bueno, de manera súper práctica, que ustedes se deben de ir identificando así, es en 3 grupos patrísticos. Primero, los padres apostólicos del año 100 al año 150, los padres apologistas del año 100, del año 150 al 300 y los padres teólogos del 300 al 600. Pero antes de avanzar rápidamente, es como si pusieran en su mente una línea del tiempo, ¿no? Recordemos que en nuestro calendario occidental cristiano, nosotros nos ubicamos actualmente en el año 2025. En ese sentido, en este calendario, yo les pregunto, ¿en qué año nació nuestro Señor Jesucristo? En el año 0, ¿no? Su nacimiento marca la historia antes y después de Cristo, ¿no? Entonces, año 0. Se estimaría que su ministerio público estaría iniciando pues en el año 30, ¿no? En el año 30 empieza su ministerio de enseñanza, predicación, milagros y demás. Entonces, ¿en qué año murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo? En el 33, ¿no? Entonces, vemos ya, nos encontramos en el año 33. Ahora, se estima, en los eruditos del Nuevo Testamento, estiman que el primer evangelio se escribió, en este caso apuntan a Marcos como el primer libro que se redactó, primer evangelio, que se escribió alrededor del año 50 o el año 52 después de Cristo. Ahora, algunos datan, por ejemplo, Apocalipsis ya en la última década, es decir, entre el año 90, 92, 96, ¿no? Junto con la muerte seguramente de Juan, ya de viejo exiliado en Patmos, ¿no? Pero vemos entonces en nuestra línea del tiempo, año 33, año 50, año 90, año 100. Entonces vemos cómo los padres apostólicos que veremos a continuación continúan la labor de los apóstoles, ¿no? Conectando directamente con ellos. Javier Picasa es un poquito más específico en su esquema, porque él incluso los divide por regiones donde se desarrollaron. Este esquema lo encuentran aquí en la Biblia. Nos vamos a quedar con esta distribución súper sencilla para ubicarlos. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito en cada uno de los grupos para seguir avanzando. Los padres apostólicos son conocidos así
porque ellos conocieron, la mayoría de ellos, a los apóstoles. Ellos fueron discípulos de los apóstoles en ese sentido. Recogen la vida y la obra de los primeros cristianos. Ellos recibieron y guardaron sus enseñanzas para seguir compartiéndolas después de ellos, ¿no? Y esto lo vemos también porque los apóstoles pues fueron muriendo, ¿no? A lo largo de los años, todos martirizados, ¿no? Tal vez Juan, aunque exiliado, pero todos fueron muriendo y ellos a su vez fueron dejando a líderes que continuaran pues el cuidado de las iglesias, la predicación del evangelio, ¿no? Y ya lo vemos, como escuchamos al principio, Pablo con Timoteo, ¿no? Van dejando otra generación que le dan continuidad al cuidado de las iglesias. Y aquí encontramos escritos muy importantes como la Didaché, que era un escrito sencillo que mostraba la liturgia, la organización eclesial, cómo ejercían los sacramentos en el primer siglo. Se estima incluso que la Didaché se escribió por ahí del año 70 después de Cristo. Vemos escritos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Hermas, ¿no? Entre otros, que le dieron seguimiento al cuidado de las iglesias después de los apóstoles, ¿no? Estos padres apostólicos, como podríamos ver, a manera de una característica de ellos, es que su enseñanza o su teología era principalmente pastoral y también querigmática, es decir, se centraban en la predicación del evangelio y particularmente, como escuchamos de nuestro querido hermano, de la predicación de Jesús como el Señor, que veremos a continuación. El segundo grupo que mencionamos fueron los padres apologistas. ¿A ustedes les suena la palabra apología o apologética? Defensa, ¿no? Ellos se desarrollaron del año 150 al 300. Ahora, son conocidos como padres apologistas porque fueron los primeros en defender la validez intelectual y social del cristianismo. Es decir, ellos defendieron la fe ante acusaciones sociales del Imperio Romano y ante acusaciones que venían desde la filosofía grecorromana contra el cristianismo. Y esto es algo igual de interesante, hermanos, que conocerlo nos lleva también a valorar más la labor de estos hombres. En ese tiempo hubieron varias persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, porque ellos concebían a los seguidores de Jesús, a los del camino, como peligrosos, como revolucionarios que podrían en cualquier momento crear una revuelta, ¿no? en el imperio. Entonces había varios delitos que se les imputaban a los primeros seguidores de Jesús, con tal de silenciarlos, de meterlos presos y en muchos de ellos pues que murieran, ¿no? Ya sea en la cárcel o un poquito después vemos también el circo romano, ¿no? Donde eran devorados por las fieras y demás. En este tiempo de persecución, Domiciano, Trajano, encontramos, por ejemplo, que se le acusaba a los primeros cristianos de sedición. Este era un delito particularmente que acusaban a los cristianos de no sujetarse al imperio, de que no adoraban al César romano como Dios, sino que adoraban a un tal Jesús como Dios, como el Señor. También acusaban a los cristianos de no querer pagar impuestos, de ser revolucionarios. Curiosamente también acusaban a los primeros cristianos de ateos, porque no profesaban la religión oficial del Imperio Romano, que era una religión pagana.
porque no honraban a los dioses grecorromanos. De ahí también los acusaban de supersticiosos, porque no se sujetaban a la religión pagana. También los acusaban de incesto, porque veían que se reunían para celebrar el ágape, una comida, ¿no?, comunitaria entre ellos, y porque saludaban como hermanos y hermanas en Cristo. También los acusaban de canibalismo, de ser antropófagos, porque escuchaban en las reuniones que comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Cristo. Los acusaban de deshumanidad. Obviamente no entendían el simbolismo detrás, ¿no? O no entendían esta parte importante de la comunidad, de comer juntos y demás. Pero eran pretextos, podríamos decir, a lo mejor que encontraban con tal de acusarlos, ¿no? Y también porque no entendían. Y después vinieron, por ejemplo, un filósofo, Celso, que acusaba a los cristianos de ser ignorantes, de crédulos, que se creían todo, ¿no? Muy interesante este periodo. Y lo vemos registrado ahí en escritos de la época como en Tácito, en Suetonio, y por supuesto en Plinio el Joven y algunos padres de la iglesia que defendieron la fe ante estas acusaciones, ¿no? Y también aquí, para poder avanzar, un punto muy importante de los padres apologistas. El primer grupo que se desarrollaron tal vez principalmente en Israel, ¿no?, que recibieron directamente la enseñanza de los apóstoles, ellos cuando presentaban a Cristo, el Evangelio de Cristo, lo hacían a partir de las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías, a través de las profecías mesiánicas, ¿no?, que encontramos en Isaías, en otros profetas, para crear ese vínculo con el judaísmo, porque ellos conocían las escrituras hebreas. Pero por otro lado, ya cuando va avanzando el tiempo en esta época y los cristianos llegan a regiones, por ejemplo, Corinto, Éfeso, Atenas, ¿no?, esta otra región no tenía la influencia del judaísmo, tenía la influencia de la filosofía grecorromana. Y tenían en alta estima los escritos de los poetas griegos como Platón, ¿no?, como Aristóteles, y también la influencia de filosofías como el estoicismo, el platonismo, el epicureísmo, ¿no? Entonces, los padres apologistas en ese sentido empezaron a crear puentes con la filosofía para llegar a presentar a Cristo, ¿no? De hecho, ya vemos un poco antes, desde el Evangelio de Juan, algo similar con el Logos. El Logos era podríamos decir, un término que se asociaba con aquello que regía el universo, que sustentaba el universo y que le daba sentido a las cosas, ¿no?, que ordenaba todas las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí ya vemos desde Juan que ocupa ese término para presentarnos a Cristo, ¿no? En el principio era el Logos, que se traduce como palabra, como verbo, y después, apuntando a Cristo, les dice, ese Logos se hizo carne. Versículo 14, ¿no? Se hizo un ser humano, algo que para sus primeros lectores era algo que rompía totalmente su cabeza, ¿no?, su entendimiento, como eso que le da sentido a todo el universo se hizo un ser humano, ¿no? Así lo presenta Juan. Y aquí vemos importantes escritos como la carta de Diogneto, Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Irineo de León,
Tertuliano, Orígenes, entre otros padres apologistas. Aquí lo que podemos encontrar como característica para ver el último grupo es precisamente que la teología se deja cuestionar y reflexionar. Vemos también que la fe se robustece en la medida en que se le cuestiona, porque cuando profundizamos en nuestra fe, cuando razonamos nuestra fe, se vuelve una fe más firme. De hecho, es una frase de Samuel Vila en su libro Fe y Razón. Una fe razonada hace una fe más firme. Y aquí, para pasar al último periodo con los padres teólogos, ya nos encontramos en el año 300 en adelante. Aquí 2 puntos de la historia que son importantes recordar. Año 313 con el emperador Constantino. Constantino promulga el edicto de Milán, donde le pone freno a la persecución de los cristianos. Es decir, buscaba ya la paz, ¿no?, en el imperio, esa paz romana, después de este acontecimiento, donde él ve el signo del Christus Victor y demás. Bueno, ahí conocen la historia, ¿no? De hecho, Eusebio, que nosotros tenemos un libro de la historia eclesiástica, Eusebio es el historiador del imperio que redacta esta historia, ¿no? Entonces se le pone freno a la persecución. Después viene Teodosio I el Grande en el 380, que convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Qué curioso que después de ser la fe perseguida y que ellos hasta por debajo de la tierra, ¿no?, en las catacumbas se escondían para continuar reuniéndose, continuar enseñando y aprendiendo las Escrituras y adorando a Cristo como el Señor. Ahora, unos 300 años después, se convierte la fe cristiana en la religión oficial del imperio más grande del mundo. Entonces, por eso, ya en esta época, ya había libertad para poder enseñar, para poder escribir, para desarrollar teología. Y es por eso que ya en esta época encontramos la época dorada de la patrística, con grandes escritores como Atanasio, Clemente de Alejandría, Basilio, Juan Crisóstomo, Gregorio de Nisa, Gregorio Nacianceno, Cipriano, Hipólito, Hilario de Poitiers, Jerónimo, Ambrosio y tal vez el más conocido en Occidente, Agustín de Hipona. Pero simplemente me gustaría compartir con ustedes ahora cómo estos líderes de la Iglesia contribuyeron al desarrollo de la fe cristiana, poniendo un ejemplo en particular para ir aterrizando y cerrar con las características de esta Biblia. Curiosamente, justo cuando el imperio había encontrado, por así decirlo, pues paz en ese sentido, vemos ahí cómo, aunque ya no había persecución contra la fe cristiana, ahora la fe cristiana estaba en peligro de posibles divisiones, ahora que surgían desde dentro de la Iglesia. Y particularmente empezaron a desarrollarse algunas enseñanzas que se iban desviando de la enseñanza apostólica en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que, ahora les comento acá, es por eso que una parte importante que se tuvo que precisar y desarrollar fue la cristología.
Antes de eso, nada más quiero comentarles que CLIE ha publicado esta serie de 10 volúmenes de las obras escogidas de los padres de la Iglesia, donde ustedes pueden leer directamente en un español sencillo a estos líderes más representativos de la patrística, como Agustín de Hipona, Irineo de León, Orígenes. Son 10 volúmenes de esta colección. Ahora, como les comentaba, surgieron en estos primeros siglos lo que se conoce como herejías cristológicas, es decir, enseñanzas que empezaron a desarrollarse dentro de la Iglesia que iban en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de Cristo. Solo pongo un ejemplo, me centro en uno. La primera herejía que se conoce cristológica es el docetismo. El docetismo sostenía que Jesús era divino, pero que no era humano. Y el docetismo enseñaba que la humanidad de Jesús era únicamente en apariencia. El docetismo tenía un trasfondo platónico, dualista, que dividía al ser humano en dos, en lo espiritual y en lo material, y todas las cosas. Pero ellos creían que lo invisible era bueno, pero lo material era malo. Entonces ellos decían, Dios, en este caso la segunda persona, Cristo, no se pudo hacer un ser humano. Entonces ellos creían que Jesús era como un espíritu que aparentaba ser humano, era como un holograma, ¿no? Pero al negar la carne de Cristo, negaba también la salvación. De hecho, ya vemos en el Nuevo Testamento también esto, ¿no? Vemos a Juan, nuevamente, Evangelio capítulo 1, versículo 14, Cristo se hizo carne, ¿no? Se hizo un ser humano y vimos su gloria, ¿no? Y después Juan mismo en sus epístolas comienza diciendo, vamos a escribir sobre lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Es decir, Juan ya empieza a hacer énfasis en lo tangible, en lo corporal, en lo sensorial de Cristo. Y él incluso dice, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿no? Pero tal vez, no, por temas de tiempo, no podemos dar un repaso de estas tal vez unas 8 o 10 herejías cristológicas que se desarrollaron en este tiempo. Me quiero centrar tal vez en la herejía más famosa o más conocida, que es el arrianismo. Arrio, que era un pastor egipcio que se desarrolló en Alejandría, él empezó a enseñar algo que se desvió completamente de la enseñanza cristológica. Él enseñó que Cristo no era divino, al revés del docetismo. De hecho, él sostenía que el Hijo fue creado por el Padre y por lo tanto no era coeterno con el Padre. De inmediato se apartó esta enseñanza, aunque él siguió compartiendo esta enseñanza, y una frase que resumía toda su enseñanza era: hubo un tiempo en el que el Verbo no era, en el que Cristo no existía, ¿no? Entonces, obviamente, esta enseñanza que atentaba hacia la fe fue tan problemática en ese tiempo, porque si vienes de 300 años adorando a Jesús como Dios, que había resucitado de entre los muertos, y que ese era el mensaje que trastornó el mundo, como dice Hechos, y que ellos daban su vida y no les importaba ser
encarcelados, ejecutados, comidos por las fieras en el circo romano, con tal de no negar que Cristo había resucitado entre los muertos. Cuando llega Arrio y empieza a enseñar que Cristo no era divino, divide a la iglesia. Y es por eso que ante esa situación, Constantino nuevamente se da cuenta de esa situación, que ya no había paz dentro de la iglesia, decide convocar el primer gran concilio de la iglesia. Es decir, Constantino manda a reunir a todos los líderes más representativos de cada región, de todo el mundo conocido, y los cita en Nicea, lo que actualmente sería Turquía. Se dice que Constantino financió a más de 300 líderes que llegaron a este lugar. De hecho, se dice que muchos de ellos llegaban lacerados, llegaban mutilados porque habían sido perseguidos antes, pero ahora ya había libertad, ¿no? Se dice también que cuando llegan estos líderes a Nicea, era la primera vez que ellos veían cómo la iglesia realmente universal de todas las partes del mundo se había reunido para poder hablar en torno a Cristo. Y la pregunta que se puso sobre la mesa en este gran concilio fue: ¿Cristo es de la misma sustancia del Padre? ¿Es divino? Entonces, todos estos líderes durante varios meses empezaban a interpretar las Escrituras, empezaban a dialogar, y se decidió poner por escrito lo que la Iglesia Universal realmente creía en torno a Cristo en respuesta al arrianismo. Y es por eso que se desarrolló por estos líderes el credo niceno. Este credo resume lo que la fe en este momento creía de manera universal. No vamos a leerlo todo, solo quiero leerles el párrafo que habla de Cristo. Dice: y creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre. Esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Y al final vemos cómo remata este credo hacia el arrianismo. Dice: mas quienes dicen, ya saben a quién se refería, hubo un tiempo en que Cristo no existió, y antes de ser engendrado no existía, o bien que llegó a ser de lo que no existía, o a partir de otra sustancia o esencia, o afirmar que el Hijo de Dios es cambiante o mutable, los anatemiza, los aparta la Iglesia Universal. Entonces vemos aquí cómo este credo se desarrolla en contra del arrianismo y enfatiza la divinidad de Cristo, que Cristo es de la misma sustancia del Padre, es decir, es divino. Y por supuesto, este escrito tuvo esa validez del imperio como dogmata, era una validez conciliar que daba el imperio a este escrito, de manera que todos los líderes que participaron en Nicea, incluso aquellos que no pudieron asistir, tenían que firmarlo para llegar a este consenso de lo que la Iglesia creía en torno a Cristo. Y aquí lo curioso es que con el paso del tiempo fueron surgiendo otras preguntas en torno a Cristo de manera natural, porque se quería comprender a Cristo, ¿no? Entonces, aunque aquí en Nicea se trató el tema de la divinidad de Cristo, después vinieron otras preguntas como:
¿qué pasa con ambas naturalezas de Cristo, ¿no? La divina y la humana? ¿Hay alguna confusión entre estas naturalezas? ¿Hay una combinación entre ambas naturalezas de Cristo? ¿La naturaleza divina absorbió la naturaleza humana? ¿O la humana absorbe a la divina? ¿O cuál obedece a la otra, ¿no? En torno a Cristo, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas se fueron precisando a lo largo de los siguientes concilios que vemos en la Iglesia. Por ejemplo, el concilio niceno-constantinopolitano va definiendo más algunas partes en cuanto a Cristo. De hecho, publicamos recién este libro que explica la historia, lo que les platiqué, la historia, contexto y desarrollo del credo niceno que ustedes pueden adquirir. Y como vemos, después en los siguientes concilios como Éfeso y demás, se va haciendo más grande el escrito porque se empieza a precisar no solo la persona de Cristo, sino la divinidad del Espíritu Santo, la Trinidad, la Iglesia, la salvación, etc. Por eso a mí me gusta mucho esta portada de Editorial CLIE, que precisamente nos deja ver cómo la cristología, como actualmente la conocemos, se fue desarrollando en los primeros siglos, se fue reformulando, se fue precisando con el paso del tiempo. Por eso esa cristología que nosotros aprendemos en los seminarios en el siglo XXI no se dio de la noche a la mañana, sino que viene de una historia de interpretación teológica desde los primeros siglos. Ahora, para poder avanzar e ir aterrizando toda esta información, una pregunta que para mí se me hace igual de importante como la que vimos de cómo contribuyeron, ¿no?, los padres de la Iglesia al desarrollo de la fe, poniendo como punto de partida la doctrina central de nuestra fe, que es la cristología, porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo y debemos de entender bien a Cristo, ¿no?, verdaderamente divino, verdaderamente humano, que hace posible la salvación del ser humano, ¿no? Pero la otra pregunta igual de importante que quiero compartir es, ¿cómo entonces interpretaban las Escrituras los primeros cristianos, los padres de la Iglesia, ¿no?, que es lo que vemos acá en la Biblia Estudio Patrística? Bueno, los padres de la Iglesia interpretaban las Escrituras recibiendo o obteniendo algunos sentidos de las Escrituras. En primer lugar estaba el sentido histórico literal, ¿no? Es decir, interpretaban las Escrituras, como actualmente lo hacemos, histórico, gramatical, en ocasiones literal, ¿no? De hecho, hay algunos padres de la Iglesia que interpretaban tan literalmente las Escrituras que podía llevar algunas prácticas muy literalistas, ¿no? Pero ellos veían también este sentido histórico literal. Pero tal vez el aporte que yo considero es muy valioso para nuestros días es el otro sentido, que era el sentido espiritual de las Escrituras. Antiguamente, o algunos también lo relacionan con el sentido alegórico, ¿no?, pero viene de un sentido espiritual. Esta palabra de alegórico viene porque en ese tiempo era común, estamos hablando hace 2000 años, ¿no?, era común que algunos textos antiguos se alegorizaban para encontrarle sentido. Por ejemplo, ahí vemos a Filón de Alejandría, que era un filósofo judío, que él interpretaba las Escrituras hebreas alegóricamente, buscando igualarlas a la filosofía griega con la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, mostrando que las Escrituras hebreas tenían el mismo nivel que los poetas grecorromanos. Y en ese sentido, en el mundo antiguo, pues
se leían estos escritos o las escrituras y se buscaba ese mensaje espiritual más allá de la letra para nuestras vidas. Por supuesto, después de la Reforma Protestante, ahora hacemos más énfasis en una interpretación histórica, gramatical, literal, pero ellos también veían ese sentido espiritual. Claro, tenía esa coherencia porque, como hemos escuchado, ellos concebían las Escrituras como divinamente inspiradas por Dios, por su Espíritu. Entonces, por ejemplo, Orígenes fue uno quien decía, bueno, si el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo también nos puede llevar a encontrar a Cristo en ellas. De hecho, Agustín de Hipona fue uno de los que más desarrolló la iluminación del Espíritu Santo para poder conocer e interpretar las Escrituras, que va en relación también a lo que Pablo enseñó, ¿no? Para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, esto es locura, pero los que tienen el Espíritu pueden comprender. Y por supuesto, en ese sentido, no todo es literal en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús mismo en las parábolas, pues usaba lenguaje figurado. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy el agua, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. No quiere decir literalmente que Él sea una puerta, sino que es una forma de demostrar lo que Él es. También Él, cuando instruye la cena del Señor en la última cena, Él también dice, toma un pan y dice, esto es mi cuerpo, ¿no? Toma la copa y dice, esto es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Y podríamos mencionar más ejemplos del Antiguo Testamento donde encontramos pues este sentido figurado, simbólico, como en Apocalipsis, ¿no? Una y otra vez vemos animales, vemos colores, vemos números que hablan en manera simbólica. El otro sentido era un sentido más práctico, un sentido moral de aplicar las Escrituras, ¿no? De amor, cuidado hacia el prójimo, y otro también que era el sentido anagógico o contemplativo, que tenía que ver más con una experiencia al leer las Escrituras, ¿no? Una experiencia escatológica, por así decirlo. Pero lo más importante que podemos ver en cómo ellos interpretaban las Escrituras era, además de la practicidad de poner en práctica la enseñanza de la Biblia, era que ellos leían las Escrituras en referencia a Cristo. Es decir, Cristo en el centro de las Escrituras. Ellos decían que la Biblia es el libro de Jesucristo, porque de Génesis a Apocalipsis nos revela a Cristo y el mensaje del Evangelio. Quiero simplemente leerles un pequeño párrafo de Justo González que escribe aquí en su prefacio para que podamos cerrar con esto e ir a la parte final, los últimos minutitos. Justo González dice, si encontramos errores, inexactitudes o ambigüedades en lo que estos escritores antiguos dijeron, debemos aprender de ello. Si nuestros antepasados en la fe, sinceros y consagrados, dispuestos a morir por la verdad, cometieron errores, corregirlos no es suficiente. También debemos aprender a ser humildes en nuestras propias posturas teológicas y en nuestras interpretaciones, reconociendo que es probable que en el futuro, cuando nosotros seamos parte de la historia, algún descendiente nuestro en la fe nos lea y se pregunte cómo pudieron ser tan ciegos y cometer tales errores. Pasemos entonces a leer, a estudiar y a sopesar las páginas que siguen, desarrollando con estos hermanos y hermanas en la fe un diálogo cariñoso
agradecido y respetuoso, con la esperanza de que las generaciones futuras hagan lo mismo con nosotros. Terminamos. ¿Por qué sería importante entonces, hermanos, conocer la historia de la Iglesia, conocer la época patrística? Como ya lo vimos, porque todas las ramas del cristianismo que encontramos actualmente tienen en común los primeros 1000 años o los primeros 600 años. Ya escuchamos también cómo en estos primeros años se precisa, se desarrolla nuestra fe cristiana, las doctrinas esenciales, Cristología, Trinidad, la salvación del ser humano. Al conocer nuestra historia, conocemos nuestra identidad, porque el desconocer nuestra historia, escuchen bien, es como un árbol sin raíces. Es como un árbol sin raíces sólidas. Y en segundo lugar, rápidamente, bueno, el conocer nuestra identidad también nos lleva a ser relevantes, ¿no?, en el siglo XXI, compartiendo con precisión nuestra fe. De ahí que Editorial CLIE, después de mostrarnos nuestra identidad como iglesia cristiana, ahora también ha publicado muchos libros de temas actuales, ¿no?, en el siglo XXI, como ecología, como la juventud, la dignidad de la mujer, ¿no?, el aceptar a los marginados, etc. Pero esto es lo que quería comentarles. Conocer nuestra historia, aparte de darnos identidad, de ayudarnos a ser relevantes en el siglo XXI, también nos ayuda a hacerle frente a herejías que van resurgiendo con el tiempo. Por ejemplo, el arrianismo, ¿no? Ya escuchamos Arrio, su enseñanza, etcétera, etcétera, que fue refutada en el Concilio de Nicea, etcétera. A lo mejor alguien del siglo XXI, aquí en Ecuador, podría decir, bueno, ¿quién en el siglo XXI se atrevería a decir o enseñar que Cristo no es Dios y que es una creación del Padre? Bueno, pues en la actualidad pues siguen habiendo grupos que son arrianos y que siguen enseñando que Cristo no es coeterno con el Padre, sino que fue creado por el Padre. Entonces, conocer nuestra fe nos lleva a nosotros a hacerle frente, ¿no?, y decir, ubicamos esta enseñanza errónea que fue refutada hace 1700 años por los padres de la Iglesia en el Concilio de Nicea. Obviamente no estamos diciendo que el credo niceno sea inspirado al igual que las Escrituras, pero es una correcta interpretación de las Escrituras que nos da base en este caso en la cristología. Queridos hermanos, por todo esto, Editorial CLIE ha hecho esta labor de varios años para darnos esta herramienta a la Iglesia cristiana evangélica de habla hispana, ayudándonos a conocer más nuestra fe, a profundizar en ella. Como pueden ver, tenemos 2 ediciones, la de pasta dura y la de pasta de símil piel, que a mí en lo personal esta me encanta por la portada. De hecho, también fue nominada como la portada del año del 2024. Como dato curioso, la portada tiene el interior de una iglesia en San Vitale en Ravenna, en Italia, que es preciosa y que es una muestra del arte y la arquitectura paleocristiana del siglo VI. Y
¿qué vamos a encontrar en el interior de la Biblia Estudio Patrística? Primero, por supuesto, el texto bíblico, en este caso tomado de la Reina Valera revisada. Esta versión, que es Reina Valera como todos la conocemos, pero que fue revisada en 1977. Y esta revisión fue encabezada precisamente por Samuel Vila y Francisco Lacueva, junto con un comité de traductores. Solo fue una revisión general y algunos temas gramaticales y demás, pero es la Reina Valera que nosotros leemos y conocemos. Por poner un ejemplo minúsculo, hubo un par de términos que ya para 1977 ya estaban en desuso en la lengua castellana. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que llega a lo mejor un chico y les dice: hermano, es que tengo un dolor de calcañar tremendo. ¿Alguien sabe qué es el calcañar? Exactamente. Pero un joven ya de esta generación no va a decir calcañar. A lo mejor se imagina un animal marino o algo así, ¿no? Entonces, Génesis 3:15, talón. Se actualizan unos términos que ya no se ocupan, pero únicamente ese tipo de traducción. Por ejemplo, el gasofilazo. ¿Alguien se acuerda del gasofilazo? ¿Qué es? Bueno, sería la cajita de las ofrendas. Así se le llamaba anteriormente. 1909 creo que menciona gasofilazo. Pero a lo mejor un joven piensa que gasofilazo es un hermano, ¿no?, de la fe, que se llama así. Ahora, después del texto bíblico, como les decía, 8 expertos en el tema, seguramente ubican ustedes dentro de todos, bueno, José María de Rus, que es el editor general, Justo González, Alfonso Ropero, Lucas Magnín, Gary Sjogren, Eliseo Vila, Pío Luis Vizcaíno, Jesús Zamora. Ellos, como pueden ver, se les fue repartido diferentes libros de la Biblia, ¿no? Y durante varios años leyeron directamente los escritos de los padres de la Iglesia. Y conforme iban leyendo, iban seleccionando el mejor comentario posible de determinado versículo de la Biblia. Entonces hicieron una labor impresionante de investigación, de lectura, de traducción, y nos han ofrecido 12,000 notas de estudio tomadas directamente de las fuentes patrísticas. Traducidas, algunas del griego, algunas del latín, algunas del inglés, ¿no? Pero hicieron una labor extraordinaria, haciéndonos prácticamente el trabajo a nosotros. Son 260 padres de la Iglesia que fueron consultados y que son citados en la Biblia de Estudio Patrística. Y para que fuera muy pedagógica la lectura para cualquier creyente, cualquier cristiano o estudiante de la Biblia, estas 12,000 notas de estudio se categorizaron en 7 tipos de nota. Es decir, lees el texto bíblico y empiezas a leer la nota al pie de página. Dependiendo del icono que veas al inicio de la nota, vas a identificar qué tipo de información te está brindando. Si es una nota profética, contextual, doctrinal, devocional, filológica, exegética o teológica. Y algo también importante es que además del icono y que tú identifiques qué tipo de información te está proporcionando, al final vas a encontrar la cita de la obra original de donde se está tomando ese escrito. Por ejemplo, aquí es una nota de Agustín de Hipona tomada de su escrito de la Trinidad 15:14, para que si alguien que le gustó la nota y quiere estudiar más a detalle, puede buscar la obra original.
En ese sentido, solo para que lo sepan, es la tercera Biblia de estudio publicada por Editorial CLIE, junto con la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico, Biblia de estudio Matthew Henry, que tendrá una reedición a finales del próximo año, y de momento la Biblia de estudio patrística. Solo para que sepan, yo, por ejemplo, para hacer algún sermón, algún estudio bíblico, utilizo las tres. Las pongo así en mi escritorio, tengo en mente el pasaje a desarrollar, abro las tres y veo qué dice primero la del mensaje profético, que tiene una explicación de cómo los primeros lectores recibieron ese mensaje. Después veo cómo se interpretó en los primeros 600 años de la historia por los padres de la Iglesia, y después veo qué opinaban sobre ello o cómo lo interpretaban los reformadores y los puritanos, hasta autores contemporáneos. Entonces, como pueden ver, de un solo pasaje, con las tres Biblias de CLIE, puedo ver un panorama desde los receptores del mensaje, pasando por la historia de la Iglesia y terminando con los autores contemporáneos. Y lo interesante es que cada una de las notas que encontramos en las tres Biblias de estudio de CLIE no se repiten entre ellas, sino que se complementan. Para ir finalizando, Agustín de Hipona, siglo IV, en un sermón acerca del Salmo 23, en este pasaje donde se hace referencia a que, aunque pase por valle de sombra y de muerte, Agustín dijo lo siguiente: mientras permanecemos en este mundo, caminamos anegados por todo tipo de vicios y presiones terrenales, que son la sombra de muerte. Dejemos, por tanto, que Cristo resplandezca en nuestros corazones, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento con el amor de Dios, sabiendo que mientras Él permanezca con nosotros, no temeremos mal alguno. Entonces, ese extracto de ese sermón se colocó como una nota al pie de página del Salmo 23, que aquellos que predican o que enseñan en tu sermón, es interesante agregar un comentario, por ejemplo, de Agustín o de Juan Crisóstomo, de Orígenes, ¿no? Cómo se interpretaba hace 1700 años. Por tiempo, obviamente, no podemos leer cada una de las notas, un ejemplo de cada una, pero ustedes, ahora que tengan su Biblia, lo podrán hacer con detenimiento, incluso pueden comparar las Biblias. Y adicional, y con esto cerramos, adicional a las 12,000 notas de estudio, hemos agregado también artículos y biografías que fueron elaboradas por más de 27 eruditos, ¿no? Digo, ahí añadimos tal vez a Antonio Cruz, a Catherine González, esposa de Justo González, Javier Picasa, Juan María Tellería, entre otros también muy representativos. Son 68 artículos que encontrarán al final de la Biblia, que nos muestran lo que decíamos al principio: cómo interpretaban las Escrituras los primeros cristianos, qué papel tenían las mujeres en la iglesia de los primeros siglos, cómo defendieron la fe ante herejías, cómo llevaban a cabo sus cultos en la iglesia cristiana del siglo I, cómo ejercían los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor, qué pensaban de tal o tal tema, que eso es interesantísimo, que nos dan un panorama de la sabiduría del cristianismo antiguo. 30 biografías de los 30 padres y madres de la iglesia más conocidos de aquella época. Por ejemplo, este es de Agustín de Hipona, toda una página solo de Agustín. Van a encontrar un glosario de términos importantes, la colección de credos antiguos. Los credos que puse en pantalla los pueden encontrar al final para que los puedan leer con detenimiento. Palabras de Cristo en rojo,
Letra Comfort Print, que es una letra que hemos hecho especialmente para nuestras Biblias de estudio, que es una letra como en negritas, que no cansan la vista, que son muy bien identificadas. Y también hemos incluido iconografía del arte paleocristiano de los primeros siglos. Ustedes recordarán esta representación que se colocaba en las catacumbas, a la afuera de las catacumbas, ¿no? Los dos pescaditos que apuntaban hacia los seguidores de Cristo, Cristo como ancla, ¿no? Y también esta representación de la barca, ¿no? Tomada también de los evangelios o también de un texto de Pablo, donde él menciona que para él es mejor estar ya en la ciudad celestial, y hace una expresión donde él dice que prefiere soltar las anclas. No sé si lo han escuchado, aquí lo tengo. Él dice, prefiero soltar las anclas para ir a la ciudad celestial. Está en Filipenses 1:23. Y él hace referencia a que para él es muchísimo mejor partir, pero en el original hace referencia, para mí es mejor soltar las anclas para ir a la ciudad celestial guiados por el Espíritu Santo en la barca. Entonces, esta iconografía de la época la encuentran en los interiores de la Biblia de estudio patrística. Pues sin más, queridos hermanos, gracias por su tiempo. Esperamos de verdad que sea una herramienta que les ayude en su ministerio y para todo cristiano en general, para profundizar en su fe, para conocer su fe, para abrazar su fe, y que de esa manera cumplamos con aquella frase de Samuel Vila: una fe razonada, es decir, una fe informada, pensada, hace una fe más firme. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, pues muchas gracias, mis hermanos. Les dejo la palabra al pastor Daniel Olivo.